Hermanos, buenas noches con todos. Por favor, vayamos a nuestras Biblias a Juan, capítulo número 14, versículo número 6. Juan, capítulo número 14, versículo número 6. Leemos. Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos ya algunos meses en los cuales estamos teniendo una serie en la cual denominamos falsas enseñanzas. Esta serie la hicimos con un propósito. El propósito es que podamos capacitarnos para defender nuestra fe, que es un mandato del Señor, no es una opción. A lo largo de esta serie nosotros hemos visto varios temas, hemos hablado de algunas falsas enseñanzas, como por ejemplo el antinomianismo, hemos hablado del legalismo, hemos hablado del evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Hemos hablado también de algunas sectas, por ejemplo, como el mormonismo. Hemos hablado de los testigos de Jehová, de la ciencia cristiana. Hemos hablado también de religiones falsas, como por ejemplo el budismo. Hoy en la mañana estuvimos hablando de otra, hablamos del hinduismo. Y algo que tienen en común todas estas religiones y estas falsas enseñanzas es que desvían la atención del objeto correcto de la fe, que es Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a hablar de un tema importante también, de una religión falsa. Vamos a hablar del Islam. El Islam, hermanos, es una de las religiones más grandes e influyentes, no de América, no de Europa, no de Asia, del mundo. Es la segunda religión a nivel mundial. Aunque usted evidentemente en el país no vea gran cantidad de seguidores del Islam, pero debe usted saber que esta religión es la segunda más grande a nivel mundial. Esta religión sigue muy, pero muy de cerca el cristianismo, alrededor de un 25%, el cristianismo está con alrededor de un 33% a nivel mundial, lo sigue muy de cerca, y su crecimiento a lo largo de los años ha sido muy, muy acelerado. El Islam cuenta con millones de seguidores y muchos de ellos, la mayoría de ellos viven en Medio Oriente, en África, en Asia, pero su presencia, como les decía, crece de manera muy avanzada en Europa principalmente. Usted puede ver, comparando quizás los indicadores de hace unos 10 o 20 años, por citarle un país, España, Francia, y la verdad que los números de los seguidores del Islam han aumentado. Antes eran decenas de miles, hoy son millones, y entonces por eso es propicio tocar y hablar acerca de esta falsa religión. A medida que el Islam se expande, hermanos, también lo hace la necesidad de que los cristianos también hace necesario que los cristianos comprendamos qué es lo que enseña esta religión y además cómo responder con el evangelio del Señor Jesucristo. A primera vista el Islam parece tener similitudes con el cristianismo, de lejos puede parecer eso. Creen en un solo Dios, nosotros también creemos en un solo Dios. Ellos hablan de la creación también, nosotros también hablamos de la creación. Ellos tienen profetas, hombres que consideran iluminados, como por ejemplo Noé, Abraham, Moisés, y hasta reconocen que Jesús es un enviado de Dios. Estamos en un sentido de acuerdo con esas afirmaciones y tienen prácticas también que se asemejan a las que nosotros tenemos. Ejemplo, la oración, el ayuno y lo que ellos llaman la limosna. Pero cuando usted examina de cerca sus enseñanzas, se da cuenta de que el Islam no solamente es distinto al cristianismo, sino que es profundamente y radicalmente opuesto al cristianismo. Una de las doctrinas más chocantes que enseña el Islam es que Jesús nunca murió en la cruz. Los musulmanes creen que Jesús fue un gran profeta,
nacido milagrosamente de la Virgen María, pero que no fue crucificado ni asesinado, como entendemos que fue, ciertamente. Es decir, para ellos la cruz de Cristo no tiene gran valor, y para nosotros ciertamente la cruz de Cristo es el centro del Evangelio. La cruz es negada completamente, y hermanos, si sabemos, si no hay cruz, no hay redención, no hay perdón, no hay salvación y no hay cristianismo, y no tiene ni siquiera sentido que estemos aquí reunidos. Hermanos, si eso fuera así, si la cruz de Cristo no fuera real como ellos dicen, nuestra vida ciertamente no sería tan diferente a la de cualquier animal, porque seríamos igual que ellos en un sentido, porque no hay cruz de Cristo, no hay salvación. Ellos también dicen que la promesa que nosotros entendemos que recae sobre el segundo hijo de Abraham, ellos dicen que recae sobre Ismael. Esa es otra de las cosas que ellos también afirman. Y frente a esta negación puntualmente acerca de la cruz de Cristo, el Señor Jesús, con autoridad y claridad, Él dice claramente en el versículo que leímos: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y Él dice algo más, Él dice: nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo no es solamente una afirmación teológica, sino que es una declaración absoluta de exclusividad. Jesús, hermanos, no solamente es un gran profeta, no es un profeta más como lo es Mahoma, no es una simple guía moral. Jesús es el único medio de acceso a Dios, el único. En un mundo lleno de religiones, este mensaje ciertamente, hermanos, no puede ser ignorado, no debería ser suavizado, sino todo lo contrario. Como les decía, hermanos, esta serie nosotros la hemos titulado Falsas Enseñanzas, y la hemos abordado ya hace algunos meses. Hemos hablado de diversos temas y hoy nos toca hablar de la tercera religión dentro de esta serie que estamos llevando, y esta, como les decía, es el Islam. Hoy nos enfocaremos en algunas de estas doctrinas que ellos creen, algunas doctrinas importantes que tienen ellos, y las vamos obviamente a comparar, a confrontar con la verdad de la palabra de Dios. Y aprenderemos también, por supuesto, cómo debemos compartir el Evangelio con quienes aún no conocen a Cristo como Salvador y creen a lo mejor en estas enseñanzas. Este estudio, como lo tiene en su hojita, ese bosquejo, vamos a verlo en 3 partes. Primero vamos a hablar de conociendo las doctrinas del Islam, segundo, refutando sus doctrinas, y tercero, compartiendo las buenas nuevas. Finalmente veremos unas conclusiones y aplicaciones, pero antes de orar y desarrollar estos puntos, quisiera citar para ustedes lo que nosotros también, gracias a Dios, hemos estudiado como iglesia, que es el credo de los apóstoles. Y recordarles, hermanos, que creemos, por supuesto, en cada una de las declaraciones del credo, porque entendemos que el credo no es una herencia exclusiva de alguna organización, sino que es una herencia exclusiva, sí, pero del pueblo de Dios. El credo, hermanos, dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Señor, ayúdanos en este tiempo que vamos a tener de compartir tu palabra, de meditar en ella y de capacitarnos también para lo que tú nos has llamado, que es la defensa de nuestra fe. Señor, guíanos,
Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento con tu glorioso Espíritu, quien es Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos, hermanos, entonces nuestro primer punto, conociendo las doctrinas del Islam. Conociendo las doctrinas del Islam. La historia del Islam, la manera de introducción en este punto, hay que decir que comienza en el siglo VII, alrededor del siglo VII, con Mahoma. Este hombre nació en la Meca, así se llama la ciudad, en el año 570 después de Cristo. Fue criado en un entorno politeísta, es decir, creencia en muchos dioses. Fue influenciado por ideas judeo-cristianas distorsionadas, probablemente adquiridas a través de su esposa Jadilla y comerciantes cristianos con los cuales tenía contacto. A los 40 años él afirmó recibir revelaciones. ¿De quién? Del ángel Gabriel, según Mahoma, que luego serían compiladas en el Corán, considerado por los musulmanes como la última y suprema revelación divina. Tras ser rechazado en la Meca, Mahoma se trasladó a Medina, otra ciudad, en el año 622, en un evento clave llamado el Hijra, que marca el inicio del calendario islámico. Allí se consolidó como un líder religioso, un líder fuerte, un líder político, estableciendo entonces un modelo de gobierno teocrático que se expandió tras su muerte en alrededor del año 632. Hermanos, las afirmaciones doctrinales que hace el Islam sobre Dios, sobre la Biblia, sobre Jesús, como dije en la introducción, contradicen claramente el cristianismo. Pero hay que refutarlas, ciertamente. Pero primero hay que ver qué es lo que ellos creen acerca de, por ejemplo, la revelación, la devoción y acerca de la redención. Puntos claves e importantes que vamos a ver el día de hoy. Primero hablemos de la revelación. Los musulmanes creen que Dios, a quien llaman Alá, reveló su voluntad final, escuche bien, al profeta Mahoma, por medio del ángel Gabriel. Es lo que ellos sostienen. Esta revelación fue compilada, dicen ellos, en el Corán, el cual es considerado por ellos como la máxima autoridad divina, perfecta y sin error, el Corán. A diferencia de la Biblia, dicen ellos, que fue escrita por diversos autores inspirados por el Espíritu Santo a lo largo de más de 1000 años y que según ellos tiene errores. Ellos dicen que el Corán fue dictado solamente por un hombre en el transcurso de unos pocos años y que ellos entienden que quizás puede ser un poco más creíble, no quizás, de hecho ellos afirman que los escritos del Corán son infalibles. Además del Corán, el Islam también se guía por los hadices, que son colecciones de relatos sobre las palabras, acciones y costumbres del profeta Mahoma. Estos textos no solamente complementan la enseñanza del Corán, sino que también tienen un papel central en la vida práctica que tienen ellos de su fe moral y también de la forma legal de cómo ellos se conducen. Algo importante que hay que decir aquí es que una enseñanza importante de ellos, fundamental del Islam, es que las escrituras anteriores, la Torá, los Salmos, los Evangelios, no fueron preservadas puras, dicen ellos. Han sido corrompidas a lo largo del tiempo y por lo tanto consideran que el Corán es únicamente y de manera definitiva y final a lo único a lo cual ellos deberían regirse como su autoridad. Ellos consideran que el Corán es la corrección definitiva de toda la verdad que Dios ha querido revelar. El Corán, por decir algo, altera verdades bíblicas fundamentales, como por ejemplo, presenta a Ismael como el hijo sacrificado en lugar de Isaac y niega que Jesús sea Dios o que haya muerto en la cruz.
Este tipo de afirmaciones entra en directa contradicción con la palabra de Dios, que declara que toda la Escritura es inspirada por Dios y por tanto no hay error en ella. Esto es lo que ellos sostienen en cuanto a la revelación. Hablemos ahora un poco de la devoción, que es lo que ellos sostienen en cuanto a la devoción. En el corazón de la práctica religiosa del Islam se encuentran cinco deberes fundamentales conocidos como los 5 pilares del Islam. Los 5 pilares del Islam. Estos pilares definen la vida devocional del musulmán y son considerados obligatorios para todos los seguidores de esta religión. Cada uno de ellos refleja la manera en que el Islam estructura la relación del individuo con su Dios. Alá, el Dios del Islam, a través de obras y obligaciones religiosas, les enseña a través del Corán cómo deben vivir para agradarle. Veamos entonces, hermanos, brevemente cuáles son esos 5 pilares que ellos proponen. Primero, ellos hablan de la profesión de fe, a la cual llaman Shahada. Todo musulmán, dicen ellos, debe declarar públicamente su creencia de que no hay otro Dios sino Alá. Ellos deben declararlo públicamente. Y además, deben declarar también que Mahoma es su mensajero. Esta afirmación no solo es el punto de entrada al Islam, sino que establece la autoridad única de Alá como Dios y la centralidad de Mahoma como el último y más importante de los profetas. Esta confesión entonces marca una completa sumisión y las enseñanzas del Corán y de Mahoma. Segundo pilar, las oraciones, a la cual llaman salat. El musulmán debe detenerse para realizar oraciones específicas, en direcciones y posturas determinadas, dirigidas al templo. Estas oraciones no son espontáneas, sino recitaciones establecidas que deben realizarse mirando hacia la Meca, el lugar sagrado de ellos, su lugar santo. Esta práctica entonces busca demostrar la obediencia, disciplina y dependencia del creyente hacia Alá, su Dios. Las oraciones, dicen ellos, deben ser 5 veces al día. 5 oraciones al día. Al amanecer, al mediodía, por la tarde, al atardecer y por la noche. 5 veces al día. El tercer pilar que ellos proponen es la limosna, a la cual llaman zakat. El Islam ordena a sus seguidores que entreguen un porcentaje fijo de su riqueza. En promedio les exigen al menos el 2.5% para el beneficio de los necesitados dentro de la comunidad musulmana. Esta contribución, como les dije, no es voluntaria, es obligatoria. Es una obligación religiosa que tienen todos los seguidores del Islam y suele estar administrada por los líderes religiosos o las instituciones afines al Islam. Y a través de esta práctica, el Islam busca entonces establecer un sistema de asistencia dentro de la estructura social y espiritual que ellos proponen. Cuarto pilar, el ayuno, al cual llaman Shaum, el ayuno. Durante el mes de Ramadán, 9º mes del calendario islámico, los musulmanes deben ayunar desde la salida hasta la puesta del sol. Durante ese tiempo se abstienen de alimentos, bebidas, relaciones sexuales y otras formas de gratificación. Este ayuno se considera una forma de purificación personal y espiritual. Y se dice que Mahoma recibió sus primeras revelaciones durante ese mes y por eso lo hacen en ese mes. Lo que les da ciertamente para ellos una importancia suprema.
Quinto pilar, la peregrinación, a la cual llaman Hajj, la peregrinación. Todo musulmán que tenga los medios económicos y la salud física necesaria debe realizar al menos una vez en su vida un viaje a la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Este ritual incluye una serie de actividades específicas como caminar en círculos alrededor del Kaaba, un santuario cúbico que consideran sagrado, y otras acciones simbólicas. La peregrinación representa para ellos una manifestación pública de la obediencia a Alá, y es uno de los eventos más significativos en la vida del creyente islámico. Hermanos, estos 5 pilares que les he mencionado representan algo importante, la estructura devocional del Islam. Sin embargo, es importante reconocer que todas estas prácticas están centradas en algo que no es Cristo, y es en el esfuerzo humano, con el propósito, según ellos, de agradar a Dios, mediante el cumplimiento de rituales y deberes, que simplemente son esfuerzos humanos. Como veremos más adelante, esto contrasta con la enseñanza bíblica de la gracia de Dios, donde la salvación no se alcanza por obras, sino por medio de la fe en el Hijo de Dios. Tercera doctrina acerca de la redención en cuanto a lo que cree el Islam. Esta parte, en realidad, hermanos, es bastante perturbadora, diría yo, y triste, y van a ver por qué. Cuando hablamos de redención, hermanos, de cómo el ser humano debe ser perdonado y reconciliado con Dios, entramos en uno de los puntos más importantes de cualquier sistema religioso, de cualquiera. Y allí ciertamente encontrarás una variedad de enseñanzas, una de las más descabelladas que otra, pero algunos te presentan un sistema de cómo puede el hombre ser salvo, redimido. Te presentan algún sistema. En el Islam, la visión de la redención está profundamente marcada por una idea de mérito personal y por una voluntad divina que no siempre, escuche bien, que no siempre se enmarca en los criterios del amor y de la justicia. No siempre. Repito, en el Islam, la visión de la redención está profundamente marcada por una idea de mérito personal y por una voluntad divina que no siempre se enmarca en los criterios del amor y la justicia de Dios. El Corán, texto central del Islam, como hemos dicho, enseña que los hombres deben buscar la misericordia de Alá. Esta búsqueda se manifiesta a través de la devoción religiosa, los pilares que mencionamos, el arrepentimiento y la práctica de las buenas obras. Sin embargo, no existe una garantía clara de salvación para el creyente musulmán. Aun cuando pongan en práctica todos los 5 pilares, no tienen garantía de salvación. No la tienen, ya que todo depende en última instancia de la voluntad soberana y muchas veces impredecible de Alá, que incluso puede llegar a verse como una voluntad caprichosa muchas veces. ¿Pero qué significa esto? Significa que aunque alguien haya sido bien devoto, aunque haya rezado toda su vida los 5 veces al día y haya ido de peregrinación y haya dado el 2.5% a toda su vida y todos los 5 pilares, aun cuando haya hecho todo esto, él puede ser rechazado según la doctrina del Islam. Aun cuando la persona haya ayunado, peregrinado, dado limosna y confesado su fe en Alá y su fe en que Mahoma es el enviado de Dios, Alá puede, según su decisión, aceptarlo o rechazarlo, sin que necesariamente sus acciones pesen más que su voluntad. Alá puede perdonar o no, sin explicar su decisión, porque su misericordia, la misericordia de Alá, no está atada a un pacto firme
ni a un sacrificio redentor. No está atada a un pacto firme ni a un sacrificio redentor. Esto convierte entonces la salvación del Islam en una especie de incertidumbre permanente, una esperanza que al fin de cuentas no es esperanza y ciertamente no tiene certeza. El Islam también enseña que después de la muerte todos los seres humanos serán juzgados y su destino será el paraíso o el cielo o el infierno. Pero incluso esta enseñanza tiene elementos que son bastante confusos. Por ejemplo, algunos hadices, relatos tradicionales que se atribuyen a Mahoma, afirman que al final, escuche bien, al final, Alá podría sacar del infierno a ciertos individuos y llevarlos al paraíso. Así nada más, según su voluntad. Este tipo de afirmaciones refleja una falta de fundamento sólido en cuanto a la justicia y la misericordia de Dios. No hay un sacrificio, como dije, no hay un sacrificio que haya satisfecho la justicia divina, sino una espera a que Alá decida qué hacer o no hacer. Lo que Él quiere hacer con cada alma, entonces eso se hará. Aun cuando se haya forzado, el seguidor puede finalmente ser rechazado. En resumen, hermanos, la redención en el Islam es incierta, inestable y basada en el fundamento, en el esfuerzo humano, con un Dios que puede cambiar de parecer y que no garantiza salvación a absolutamente nadie, por más devoto que haya sido. Y eso, hermanos, es lo triste. Estas tres doctrinas que hemos expuesto, la revelación, la devoción y la redención en el Islam, representan los pilares fundamentales de esta religión. Y como hemos visto, cada una de ellas entra en clara contradicción con las enseñanzas centrales del cristianismo bíblico. Pero no basta identificar las diferencias, hermanos. La seriedad del error doctrinal que representa el Islam demanda que demos una respuesta clara y firme según las Escrituras. Como creyentes estamos llamados no solamente a discernir el engaño, sino también a refutarlo con la verdad de la palabra de Dios. Y eso entonces me lleva a considerar mi segundo punto, refutando sus doctrinas, donde vamos a dar, por supuesto, una respuesta a cada una de estas afirmaciones del Islam. Primero, hablemos de la revelación. ¿Qué entendemos el pueblo de Dios por revelación? ¿Dios ha hablado por alguien? Nosotros creemos que sí. El Islam afirma que el Corán es la última y suprema revelación de Dios a la humanidad y que Mahoma es su profeta final. Esta afirmación niega no solamente la suficiencia de la Escritura, sino también la supremacía de Cristo como el cumplimiento pleno de toda la revelación divina. Y quiero que usted mismo lo vea. La Escritura lo dice. Vayamos a Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo número 1, versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, el cristianismo bíblico enseña que Dios habló de muchas maneras en el pasado, pero que en estos últimos días Dios nos ha hablado definitivamente por el Hijo, por su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. No esperamos más revelaciones, no necesitamos nuevos profetas iluminados, entre comillas.
El testimonio de Cristo es completo, es autoritativo y es 100% fiel. Y está contenido en el Antiguo y Nuevo Testamento que usted tiene en sus manos. Por eso afirmamos como iglesia sola Escritura. Y cuando decimos esto, queremos decir que la palabra de Dios es suficiente, clara y final. No hay otra voz, no hay otro evangelio, ni otra autoridad que pueda ocupar su lugar. No lo hay. Sola Escritura. Vayamos, hermanos, ahora a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. Versículo del 10 al 12. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, que Dios nos ha hablado por el Hijo es evidente en la Escritura. Y el apóstol Pedro aquí lo afirma también. Él dice: los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la gracia destinada a nosotros, pero lo hicieron por el Espíritu ¿de quién? De Cristo, que estaba en ellos. En otras palabras, toda la Escritura apunta a una persona, Jesucristo. Cristo no solamente trae un mensaje de Dios, nada más, Él es Dios encarnado. Eso es lo que afirma el apóstol Juan en Juan capítulo número 1. Negar esto, como lo hacen los seguidores del Islam, es reducir a Jesús al nivel de un simple profeta, un profeta más. Y esto, hermanos, no es un error menor, no lo es una blasfemia grave que pone en juego la eternidad. El Islam niega el corazón del Evangelio, que declara que en Cristo y solo en Cristo Dios se acercó a los pecadores para salvarlos. Martin Lloyd-Jones decía acerca de la cruz de Cristo: la cruz no tiene sentido si Jesús es solo un hombre, pero si Él es Dios, entonces la cruz es el acto más glorioso del amor divino, y ciertamente lo es. Así que la pregunta no es si Dios ha hablado, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿a quién estás escuchando? La pregunta es: ¿estás escuchándote a ti mismo? ¿Estás escuchando a los profetas modernos de este mundo? Repito, la pregunta no es si Dios ha hablado, la pregunta es: ¿a quién estás escuchando? Porque Dios, hermanos, ha hablado claramente en su Hijo, y no por medio de Mahoma, no por medio de ningún supuesto profeta. Él es el Verbo encarnado, la palabra viva, el cumplimiento de toda profecía y la revelación máxima de Dios. Y si esto es verdad, que ciertamente lo es, entonces Juan 14:6, que leímos al inicio, no solamente es una invitación amable, no lo es. Es una declaración clara y absoluta de que Jesús es únicamente y solo Él el verdadero camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Esta declaración no te ofrece ninguna otra alternativa, no te deja un espacio para otro camino,
no te deja un espacio para otra verdad. Es un llamado directo de Dios que expresa la urgencia de venir a Cristo, el único Redentor que tiene todo aquel que ha depositado su fe en Él. Segunda refutación: nosotros entendemos la devoción no como la entiende el Islam. Nosotros creemos que la devoción es un fruto de la redención y no es un medio para poder alcanzarlo. Los 5 pilares del Islam enseñan que mediante actos religiosos, la profesión, la oración diaria, la limosna, el ayuno y la peregrinación, uno puede obtener la aceptación de Alá. Este sistema es el reflejo de toda religión falsa, una religión del y solo el esfuerzo humano para alcanzar, por medio del esfuerzo, el favor de Dios. Pero la fe bíblica, la fe que vemos en las Escrituras, revelada por la gracia y defendida por todos los creyentes a lo largo de la historia, enseña exactamente lo contrario. Es Dios quien ha descendido a nosotros en Cristo. Y es por medio de Él, y únicamente por medio de Él, que somos aceptos ante el Padre. Por lo tanto, no necesitamos a Mahoma, no necesitamos a la María del catolicismo tampoco, no necesitamos a Buda, no necesitamos que baje otro Moroni, como los mormones, para revelarnos un nuevo evangelio. Todo lo contrario, necesitamos a Cristo, únicamente a Jesucristo. Hermanos, vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9. Efesios, capítulo número 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Resaltado esto, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. La Escritura deja claro que la salvación no se alcanza por las obras, sino que se alcanza únicamente y solamente por la gracia, mediante la fe. El esfuerzo humano es insuficiente para alcanzar el favor de Dios. La devoción cristiana y su práctica, escuche bien, la devoción cristiana y su práctica no nace o no debe nacer de un intento de ganar el favor de Dios, sino como una respuesta a la gracia salvadora que el creyente ha recibido. Es por eso que, como creyentes, oramos porque ya hemos sido aceptados en el amado, quien nos ha dado libre acceso al trono de la gracia, hermanos. Y entonces somos recibidos como hijos y podemos ir confiadamente. Como creyentes, ayunamos porque anhelamos más de su presencia, porque deseamos más de Dios y menos de nosotros en nuestra vida. Estamos con alegría porque Cristo ya lo dio todo por nosotros, se dio a sí mismo. No necesitamos nada más. Y no hacemos peregrinaciones a ningún lugar sagrado. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, es nuestro verdadero templo. Él es nuestro verdadero templo. Y en Él y solo en Él, habita la plenitud, corporalmente la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad, hermanos, en Él. Él es nuestro templo. Se preguntará usted, ¿por qué no hacemos peregrinaciones como otras religiones? Bueno, por esto. Porque no lo necesitamos. Tenemos a Cristo, nuestro templo. Por tanto, solo Cristo es nuestro objeto de adoración. Solamente Él es nuestro objeto de adoración. Y cuando hacemos todo esto como creyentes,
en Cristo y receptores de la gracia salvadora de Dios, estamos confesando en quién está nuestra confianza, en el Dios único, vivo y verdadero. Dicho esto, te pregunto, ¿dónde está tu devoción? ¿Dónde está tu devoción? ¿Está basada en tus esfuerzos o en la obra consumada del Salvador Jesucristo? Porque si no es Cristo el fundamento, tu devoción es vana. Tercera refutación acerca de la redención. Nosotros creemos que la seguridad, el Evangelio demuestra seguridad frente a la incertidumbre que demuestra el Islam. Una de las realidades más tristes del Islam es su absoluta incertidumbre frente a la salvación. Aunque el Corán hable de la misericordia de Alá, la doctrina islámica enseña que ningún musulmán puede estar seguro de su destino final. Aún si alguien, como dije, cumple fielmente con todos los pilares, con cada uno de ellos, Alá puede rechazarlo al final. La salvación en el Islam es incierta e inestable para cualquiera que cree que pueda tenerla. Por el contrario, la redención en el cristianismo es segura, no por el creyente, sino por Cristo. Y Él es Él quien la ha completado. Y es debido a que está fundamentada en Él, que es eterna también. Hermanos, la Escritura enseña que Cristo no vino a hacer posible la salvación de alguien, sino que vino a salvar con eficacia a su pueblo. Por eso es que Él mismo dijo, cuando estaba en la cruz, consumado es. Hebreos 7, 22 al 25 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un versículo maravilloso. La Escritura, hermanos, es clara cuando dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Lo dice literalmente, dándonos en este sentido certeza de nuestro destino final. Dios, hermanos, no nos ha dejado adivinando nuestro destino o esperando la suerte de qué pasará o no. Nos ha dado una roca firme, Jesucristo. En Cristo, hermanos, la ira de Dios ha sido satisfecha plenamente, completamente. Su justicia, hermanos, fue cumplida en Cristo. Su amor se manifestó de una manera gloriosa en la obra realizada por Cristo, y su gracia, hermanos, derramada de manera especial sobre su pueblo. Hermanos, creo que el escenario que propone el cristianismo bíblico en lo que respecta a la redención es bastante claro. Y un creyente en respuesta a esto podrá decir, sintiéndose seguro, sabiendo que en Cristo está su salvación, que Cristo es su Redentor, un creyente confiadamente puede decir, como dijo el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede decir eso. Si usted ha creído, usted lo puede decir con total confianza. No es tu esfuerzo lo que te sostiene. No son tus muchas obras lo que hace posible tu redención. No lo es. No creas que lo es, porque no es así. R.C. Sproul dijo: la razón por la que la salvación es segura no es porque el creyente se esfuerce o porque el creyente sea fuerte, sino porque el Salvador es fiel.
Y a eso, hermanos, decimos amén, gloria a Dios, porque nuestro Salvador es fiel, es Dios. El Islam, hermanos, ofrece un Dios que puede retractarse, que puede cambiar de opinión. Ofrece un cielo que puede cerrarse en cualquier momento y un perdón que se gana, que no se recibe, se gana con esfuerzo. El Evangelio ofrece un Salvador crucificado, una cruz vacía porque ha resucitado su Salvador. Ofrece un trono de gracia, un cielo abierto por medio de la fe y no del esfuerzo humano. El Evangelio de Cristo ofrece vida. Y fuera de Él, todo, absolutamente todo, pon el título que tú quieras, todo absolutamente es muerte, muerte y muerte. Por eso, hermanos, el Evangelio de Cristo es glorioso. Por eso el Evangelio de nuestro Dios es el corazón del cristianismo. Y es el medio que nuestro Dios usa para llamar a sus escogidos por el poder del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, me lleva a mi tercer punto: compartiendo las buenas nuevas, el Evangelio. Hermanos, los cristianos creemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo creemos, es así. Así que nuestra misión entonces es presentar la verdad con claridad, con compasión, con amor y con convicción a aquel que no conoce a Jesús. Y en el caso puntual de los seguidores del Islam, para presentar la verdad del Evangelio puedes hacer por lo menos tres cosas. Primero, presenta la unidad de la Escritura y su enfoque en Cristo. Presenta la unidad de la Escritura y su enfoque en Cristo. La palabra de Dios no es un conjunto de relatos aislados, sino la historia de la salvación lograda por Cristo. Desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta el último Apocalipsis, toda la Escritura, toda apunta a una sola persona, Jesucristo. Toda la revelación nos habla del sacrificio del Cordero. Por ejemplo, el sacrificio del Cordero en Éxodo prefigura su entrega. Las promesas que Abraham recibió se cumplen en aquel que descendió de él, Jesucristo. Y hermanos, esto es muy importante tenerlo claro cuando tengamos que presentar argumentos ante personas que sostengan la fe islámica, porque ellos pueden presentar o mencionar figuras que están en la Biblia, pero nosotros, ante esa posible presentación de estas figuras, nosotros deberíamos decir: sí, reconocemos cada una de estas personas, reconocemos a Abraham y cada uno de estos que tú también crees en ellos, pero reconocemos y entendemos que todo eso absolutamente apuntaba a Cristo, no a ellos mismos. Otra cosa que puedes hacer es resaltar que el Dios del cristianismo es un Dios cercano. El Dios del cristianismo es un Dios cercano. Hermanos, la Escritura enseña que Dios es cercano. El Dios del universo, el que creó el universo, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios cercano. Vayamos, hermanos, a Juan, capítulo número 1, versículo número 14. Juan, capítulo número 1, versículo número 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No debemos presentar a Dios únicamente, hermanos, como un juez distante. Si bien es cierto que Dios es santo,
justo y juzgará a cada hombre según sus obras, es verdad. También es verdad que para todos los que creen en Cristo, ese mismo Dios se revela como un Padre cercano y amoroso. Esta doble realidad para nada es contradictoria, para nada, sino que refleja una realidad gloriosa para el Hijo de Dios y es totalmente complementaria. Dios es justo, sí, y a la vez el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Esta cercanía de Dios como Padre es algo que el creyente puede disfrutar con total plenitud y solamente es posible gracias a la obra redentora de Jesucristo, quien nos reconcilió con Dios por su sangre. Y hermanos, esto precisamente es la gloria del Evangelio. Esto es lo que nos hace totalmente diferentes a cualquier otra religión. El juez se hizo Salvador, el Dios santo y trascendente se hizo cercano. ¿En quién? En Jesucristo. Y la tercera cosa que puedes hacer también es destacar la expiación y la seguridad de la salvación. El Evangelio no ofrece dudas, sino certeza. Cristo murió y resucitó para asegurar la salvación de su pueblo. Fuera de Él, toda religión es falsa, toda religión es vana. Toda religión basada en obras de hombres simplemente se traduce en obras muertas que no pueden salvar absolutamente a nadie. Solamente en Jesús tenemos el camino, tenemos la verdad y tenemos vida. Solamente en Jesús hay perdón, solamente en Jesús hay vida y solamente en Jesús hay reconciliación con Dios. Entonces, al compartir el Evangelio, ofrecemos a la única esperanza verdadera, es decir, Jesucristo. A manera de conclusión, hermanos, de lo que hemos visto hoy, de toda esta exposición de las doctrinas del Islam, la refutación y cómo podríamos compartir el Evangelio, al mirar todo lo que hemos visto, entendemos que el Islam, aunque se presenta como una religión que busca agradar a Dios, entre comillas, niega las verdades más esenciales del Evangelio. Niega la cruz, niega la divinidad de Cristo, niega la gracia y ofrece una salvación que no es para nada una certeza, sino que es totalmente incierta y además se basa en obras y obras que son obras muertas. Frente a esto, el cristianismo bíblico proclama a un Dios que habló por su Hijo, Jesucristo, que se hizo cercano en Cristo y que asegura una redención perfecta por medio de su sacrificio. Por lo tanto, nuestro mensaje, el Evangelio, no es uno más entre muchos, no lo es. Es el único mensaje que presenta al Redentor que puede salvar eficazmente a todo aquel que viene a Él. Y a manera de aplicación, si hoy estás escuchando este mensaje y aún no has puesto tu fe en Jesucristo, quiero invitarte a reflexionar en estas palabras que el mismo Jesucristo dijo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, amiga, no hay otros caminos. No hay otros caminos. No existen otras religiones que pueden darte salvación. No hay filosofías ni esfuerzos humanos que puedan darte la paz verdadera con Dios, ni la seguridad de salvación. No lo hay. Aunque religiones como el Islam promuevan prácticas devocionales disciplinadas, ninguna ofrece perdón real ni certeza eterna. Ninguna. Solo Cristo lo hace. Tal vez digas:
te estés diciendo ahora mismo, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no soy musulmán, ni sigo a esta religión, ni estoy interesado en seguirla. Quizás te estés diciendo eso. Pero debo decir que hay algo que tú compartes con quienes están en el error. La idea de que puedes ganarte el favor de Dios por tus propias obras, por ser, entre comillas, buena persona, por cumplir ciertas reglas, o por no hacerle daño a nadie, o por ayudar quizás a los más necesitados, que no está mal, por supuesto. Pero ves como si tienes algo de aquellos que siguen esta religión. Aunque no practiques el Islam y no seas musulmán, aunque no sea así, estás confiando en lo mismo. Estás confiando en lo mismo. Estás confiando en un sistema de obras muertas que no pueden darte vida de ninguna manera. La verdad es que estás tan perdido como aquellos que están sin Cristo. Pero la buena noticia del Evangelio es esta: Cristo, el Señor, el Redentor, murió en la cruz por todo aquel que viene a Él, por todo aquel que pone su confianza en Él. Él pagó el precio de los pecados de los suyos y resucitó para dar vida eterna a quienes confían únicamente en Él. Por lo tanto, hoy, cree en Jesucristo, cree en Él, clama a Dios por perdón, reconoce tu pecado y tu incapacidad para salvarte a ti mismo. Confía en lo que Cristo hizo por ti. Él ha prometido perdonar al que se arrepiente y cree. Si lo haces, entonces y solo entonces podrás experimentar el verdadero camino, conocer la verdad y recibir la vida eterna que solamente hay en Jesucristo. Y hermanos, muchas veces pensamos que hacer prácticas devocionales como orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, es suficiente para vivir una vida cristiana en plenitud. Y no estoy diciendo que esté mal que usted lo haga, todo lo que he dicho, si lo está haciendo, sígalo haciendo. Pero la realidad es que todas estas acciones pierden su fuerza si no están ancladas en una relación verdadera con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Anclar nuestra devoción en Cristo significa que Él y solo Él es el centro de todo lo que hacemos. No solo cumplimos ritos o hábitos, sino que buscamos a Jesús en todo momento. Cuando voy a la Biblia, voy a encontrarme con Jesús. Cuando voy a Dios en oración, ciertamente quiero encontrarme con Jesús. Cuando vengo a la iglesia, vengo porque quiero encontrarme y quiero escuchar a Jesús. No solamente cumplimos ritos o hábitos, sino que buscamos a Jesús en todo momento, confiando en Él y dejándonos transformar por su amor y su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nuestra vida de devoción con el Señor no es simplemente darle visto de que lo hicimos, checklist y nada más. Nuestra vida de devoción es una conexión, debe ser una conexión viva con Jesucristo, que nos mueva entonces, que nos mueva a eso, a obedecer sus mandamientos, todo lo que Él ya nos ha dicho, no por obligación ciertamente, sino porque Él nos ha cambiado completamente, porque Él ha transformado nuestro corazón, porque Él ha transformado nuestras motivaciones y nos ha dado un nuevo corazón que anhela cumplir los mandamientos de Dios a plenitud. Hermanos, es necesario que nuestra vida de fe se vea reflejada en una vida práctica de esa fe.
es decir, una obediencia práctica a los mandamientos de Dios. Recordemos siempre, hermanos, que lo que da sentido, lo único que da sentido y poder a nuestra vida devocional es que como creyentes estemos firmes en Jesucristo, la roca inconmovible. Eso es lo que debe ser nuestra ancla en todas nuestras obligaciones como creyentes, en todas nuestras acciones devocionales que hagamos diariamente. Y en este sentido, hermanos, también agradezcamos a Dios por Jesucristo, porque cada una de las cosas que hacemos, todo absolutamente, solamente tiene sentido porque Él nos ha redimido, porque Él dio su vida por nosotros y porque Él nos ha dado el honor de ser llamados hijos de Dios. Demos gloria a Dios, hermanos, por Cristo, quien es nuestro Redentor. Oremos, hermanos.